empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional del Conocimiento Psicosocial Positivamente Saludable, con la temática titulada Fatiga Mental, Física y Emocional. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Dayana Carolina Lago Felipe. Ella es psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo, magíster en gestión humana y desarrollo organizacional. Doctora Dayana, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días a todos también, bienvenidos ya al casi el cierre de nuestra ruta de conocimiento de este año. Vamos con nuestro tema número 13, fatiga mental, física y emocional, y hoy vamos a estar revisando pues esos conceptos que nos ayudan, nos amplían el conocimiento hacia lo que podemos hacer desde la organización, pero también nuestros hábitos como colaboradores, ¿verdad? Para evitar que la fatiga, que es natural, es parte del proceso de desgaste de cualquier ser vivo, ¿verdad? Pues logremos recuperarla y no nos vaya a generar ningún tipo de afectación crónica o algo más allá de lo justamente necesario en el cuerpo. La fatiga viene siendo como una alarma, como una alerta. Entonces, es aprender a escuchar al cuerpo, aprender a escuchar esas alertas y qué podemos hacer nosotros una vez ya identificado ese estado de fatiga para recuperar la fatiga de forma normal. A eso nos vamos a dedicar el día de hoy. Entonces, arranquemos por el sondeo para que podamos ver con qué conocimientos iniciamos y con qué conocimientos terminamos el webinar de hoy. Así es, muchas gracias, doctora. Vamos a iniciar con el sondeo. Le recuerdo a nuestros asistentes, el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. ¿La fatiga laboral se resuelve por sí sola sin necesidad de intervención o gestión? A, falso, B, verdadero. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, falso, 95%, B, verdadero, 5%. Damos paso a nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. ¿Qué papel desempeña el sueño reparador en la gestión de la fatiga? A, no tiene impacto en la fatiga laboral. B, aumenta la fatiga. C,
ayuda a recuperar la energía y prevenir la fatiga. D, solo es relevante para la fatiga física. Tendremos 15 segundos para responder esta pregunta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, no tiene impacto en la fatiga laboral, 2%. B, aumenta la fatiga, 2%. C, ayuda a recuperar la energía y prevenir la fatiga, 94%. D, solo es relevante para la fatiga física, 2%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. ¿Cuáles son los 3 tipos de fatiga, según su duración, que pueden experimentar los individuos en un entorno laboral? A, aguda, subaguda y crónica. B, mental, emocional y física. C, ninguna de las anteriores. Tendremos 15 segundos para responder esta pregunta. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, aguda, subaguda y crónica, 7%. B, mental, emocional y física, 90%. C, ninguna de las anteriores, 3%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, daremos paso a la doctora Dayana. Listo. Muy bien, entonces continuemos con nuestro contenido de hoy. Listo, voy a poner aquí un segundito para cuidar muy bien el tiempo hoy. Listo. Bueno, muy bien. Bueno, creo que tuvieron un muy buen desempeño en estas preguntas. Entonces, pues nuestro objetivo, como les comentaba hace un momento, es finalmente que ustedes se puedan llevar esas herramientas que facilitan la gestión de la fatiga. Vamos entonces a tener 3 objetivos que vamos a cubrir el día de hoy, que nos dividen la charla en 3 momentos. El primero, que tal vez es un poco el más importante para efectos de entender por qué las estrategias que vamos a revisar son importantes, es que es el de profundizar en los conceptos, los tipos de fatiga y qué los produce, digamos, a cada uno de esos tipos de fatiga. El 2, el impacto en la salud, ya como cuáles son los síntomas que se generan producto de la fatiga, tanto física, mental como emocional. Y el tercero es ya las estrategias de prevención. ¿Listo? Entonces, bien, lo primero es entender el concepto de fatiga. Entonces, ¿qué es fatiga? Fatiga es un estado del cuerpo, es un estado que viene o nos genera una disminución de la capacidad para responder en una situación determinada. Depende obviamente de lo que se desgaste más. Entonces, si hablamos de la fatiga física, pues va a ser una incapacidad para responder con nuestros músculos y con nuestro esqueleto a esas fuerzas o esas presiones que nos pone el ambiente y sobre las cuales tenemos que reaccionar o tener una fuerza contraria. Entonces, ahí va a haber una resistencia porque no vamos a tener esa capacidad para responder. Entonces, la disminución de la capacidad para operar, para trabajar, ¿vale? Trabajar mentalmente, físicamente, emocionalmente, sensorialmente. Eso normalmente va acompañado de una alerta. Ustedes saben que nuestro cuerpo es muy inteligente y dentro de esa inteligencia, pues, así como todas las máquinas hoy en día tienen sensores y nos avisan cómo están las cosas operando, nuestro cuerpo también los tiene. Nosotros también tenemos indicadores, biomarcadores que nos avisan cuando nuestro cuerpo pues tiene una falla o cuando requiere de alguna gestión adicional para cuidar de él o para mantenerlo bien. El hambre es un indicador, el dolor es un indicador, ¿verdad? En el caso de la fatiga, nuestro indicador principal va a ser el cansancio, o sea, esta sensación de agotamiento, de pérdida de la energía, esa va a ser el principal indicador para la fatiga, ¿listo? En el caso, por ejemplo, de la fatiga sensorial, vamos a sentir que perdemos la agudeza del sentido. Entonces, la fatiga visual, perdemos la agudeza del sentido. Entonces, es esa sensación de como que no puedo más. Ese es el indicador de la fatiga para saber que estamos en un nivel de cansancio, una sensación de cansancio alta.
lógicamente limita el rendimiento. ¿Por qué? Pues porque tiene una función y es evitar que tú sigas y sigas y sigas hasta un punto en el que te lesiones. Como es un indicador, es una alerta, es algo bueno que tenemos dentro de nuestro cuerpo, pues hay que saberlo escuchar. Y no podemos irnos contra los límites y decir, no, no importa, yo estoy cansado, no estoy viendo bien, no escucho bien, no puedo casi que reaccionar, estoy muy cansado, son las 3 de la mañana, pero voy a seguir conduciendo, ¿cierto? Porque no es lógico. Ahora, si no es lógico para cosas tan evidentes como el conducir, pues ¿por qué entonces a la hora de estar frente de un computador, verdad? Sí nos exigimos y sí nos sobreexigimos, ¿sí? Pensamos que al no estar nuestra vida letalmente, inminentemente en riesgo, pues no es tan grave o qué es lo que estamos pensando allí. Pero en efecto, la fatiga pues tiene esa función, ese mensaje de decirte, ojo que ya estás llegando a un límite y si sigues de continuar en esta actividad, pues vas a terminar exponiéndote a una posible enfermedad, ¿vale? No importa si únicamente estamos hablando de estar sentados en el ordenador, en el computador, de estar sentados leyendo un libro que los ojos ya no nos dan más y se nos cierran, o de estar estudiando, o de estar limpiando, haciendo aseo en el hogar, o estar cocinando, la actividad que estemos haciendo. En todo caso, la fatiga llega por una razón, incluso socialmente hablando. Cuando están en entornos sociales, en eventos sociales, y también llega la fatiga, que te está también indicando es hora de retirarte y descansar, también tendemos a mirar de qué forma apagamos ese indicador. Si nos tomamos un Red Bull, si nos tomamos un café cargado, si hacemos algo para apagar ese indicador. Y lo que estamos haciendo, pues es en efecto, hacemos una recuperación casi que forzada, instantánea, para mantenernos en vigilia, para mantenernos despiertos, que nos emborracha, entre comillas, esa sensación de cansancio y nos permita continuar. Pero el desgaste en el material, ¿verdad? Acuérdense que nosotros somos materia, el desgaste en nuestra materia, en nuestro cuerpo, continúa y no es nada agradable luego ya cuando no se puede recuperar. Vamos entonces a ver este video para que podamos entenderlo un poco más desde esa perspectiva de los materiales. Es un video cortico, vamos a ponerle mucha atención. Pongamos como ejemplo una barra que estiramos de los dos extremos, es decir, se le aplica un esfuerzo de tracción constante. La barra se deformará en función de la magnitud de la carga aplicada. Habrá un valor de fuerza que ocasionará la rotura de la pieza al superar la máxima tensión que el material puede soportar. Todo este análisis se realiza bajo condiciones estáticas y podéis obtener más información en un par de vídeos sobre la tracción que hay por el canal. ¿Pero qué ocurre si la carga aplicada varía con el tiempo? En este caso tenemos una carga dinámica y cíclica que varía dentro de un rango, pero nunca llega a superar la tensión de rotura del material. Sin embargo, con el tiempo la pieza se rompe, es decir, falla para un valor de fuerza inferior al de las condiciones estáticas. A este fenómeno se le conoce como fatiga en los materiales, que produce el fallo del material bajo cargas dinámicas cíclicas inferiores a aquellas que producen el fallo estático. El fallo por fatiga se produce debido a la formación y propagación de grietas. Es un proceso que tiene tres etapas. En una posición de la superficie de la pieza, donde se produzca algún fenómeno que favorezca la concentración de tensiones, aparecerá una pequeña grieta. Con el paso del tiempo y los ciclos de carga, la grieta crecerá, primero lentamente y después más rápido, hasta alcanzar una longitud crítica de grieta. Y en ese instante, la fractura ocurre. Lo curioso es que los fallos por fatiga son detectables a simple vista mirando la zona por donde ha roto la pieza. Se puede observar unas marcas llamadas playas de fatiga que indican cómo ha ido evolucionando la longitud de la grieta, seguida de la zona de fractura. Muy bien, entonces como se pueden dar cuenta en nuestro video, la fatiga de los materiales y la fatiga del ser humano, pues en sí mismo es un concepto que trasciende a la psicología, trasciende a la química del cuerpo, trasciende a todo lo que tiene que ver como tal con la salud humana. Es un concepto que viene dado por el desgaste o por el esfuerzo de cualquier material en la naturaleza, ¿vale? Orgánico o inorgánico. Todos los materiales
al tener una energía que van liberando con cada esfuerzo que van haciendo, pues van a tener un desgaste natural. Todos los materiales. Miren lo importante del video que nos explican que si hay una tensión lo suficientemente fuerte que trasciende como la tensión máxima permitida por el material, pues se va a producir instantáneamente la ruptura. Pero si no se da, no llegamos a ese nivel en el que, del límite en el que se rompe inmediatamente el material en un solo movimiento, va a haber igual también un desgaste. O sea, eventualmente se va a terminar rompiendo el material. Es imposible que el material no se desgaste. La diferencia va a ser el tiempo que tarde ese material en generar el desgaste hasta el fallo del material. Quiere decir que si lo vamos haciendo cíclico, sin llegar a los límites, ¿verdad? Sin llevarlo al límite de romperlo del todo, lo vamos haciendo cíclico y dinámico, constante, con la misma tensión. Entonces, tensionamos, distensionamos, tensionamos, distensionamos. Va a ir generándose una grieta poco a poco que si la vamos manteniendo en el tiempo y la vamos cuidando, pues esa grieta va a ir disminuyendo, va a ir aumentando muy lentamente, evitando que el material sufra la ruptura en un tiempo, pues, oportunamente precoz, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces, por ejemplo, decimos, cuando tenemos cosas nuevas, es como, no, hágale pasito, ¿sí? No, la nevera, no me la abra tantas veces, cuidemos las cosas, está nuevo, hay que cuidarlo. Ya entrados en gastos después de años de uso, pues ya uno está más relajado con los materiales porque ya sabe también, pues, a la presión que los puede someter y sabe que, pues, evidentemente ya está muy viejito y cualquier momento se va a romper. Eso pasa igual con nosotros. Entonces, el cuidarnos a nosotros, el tratar de no someternos a fuerzas que estén, a tensiones que superen nuestros límites para no generar un evento agudo que pueda generar también la ruptura en nuestra psiquis, en nuestra capacidad, en nuestras capacidades cognitivas, en nuestros músculos, ¿verdad? Una lesión. Eso hace que nosotros pues estemos expuestos igual a un desgaste todo el tiempo. O sea, aunque no llevemos a la ruptura aguda del momento, igual estamos expuestos a unas descargas dinámicas y cíclicas de tensión que nos van a ir abriendo esas grietas en nosotros. Poco a poco, siempre va a haber desgaste, siempre va a haber fatiga. Ahora, ¿qué tanto logramos que ese trabajador nos dure en el tiempo, se mantenga, se logre? Eso va a depender de esas, ¿se acuerdan la foto al final que estaba la ruptura, la fractura y estaba la playa? Entonces, va a depender de nosotros qué tanto logremos que en esos valles de la curva, en esas partes como de descanso del material, pues logremos recuperar lo que más podamos del desgaste en nosotros, en nuestra parte sensorial, nuestros órganos de los sentidos, en nuestra capacidad, nuestras funciones cognitivas, en nuestra capacidad mental, en la capacidad emocional, para que esa fisura o esa fractura que se está generando, que igual se va a generar con el tiempo en la vida, pues no lo hagamos de una manera tan abrupta que nos lleve a un evento adverso, que es lo que estamos evitando, ese accidente o ese momento de enfermedad donde definitivamente no tuvimos cuidado, sobrepasamos ese límite y fracturamos esa capacidad de trabajar o de operar de nuestro cuerpo. ¿Listo? Conclusión, la fatiga es natural, no solamente de los seres vivos, sino de todo material en la naturaleza, en el mundo, orgánico o inorgánico. Es producto del desgaste normal que tiene ese material, de acuerdo al trabajo que tiene ese material, ¿verdad? Si lo mantenemos dentro de los límites que está determinado para cada material, dentro del uso normal del material, vamos a lograr entonces tener una buena calidad de ese material por más tiempo. En el caso del ser humano aplica exactamente igual. Mientras más lo cuidamos, a menor tensión lo sometemos, por más de que igual vaya a haber un desgaste. Eventualmente vamos a lograr
tenerlo bien y tenerlo con calidad por más tiempo. Y eso es lo que queremos. ¿Listo? Entonces, estas son nuestras primeras conclusiones de hoy. La fatiga no se puede evitar. La fatiga como tal no la podemos prevenir. La podemos gestionar. Es distinto. Prevenimos aquello que no queremos que suceda para tratar de evitarlo o mitigar los efectos que eso pueda tener en la salud del trabajador. En el caso de la fatiga es como el estrés, no lo podemos evitar, está ahí, va a pasar, es natural. Eso es como querer evitarnos las ganas de ir a dormir. No podemos, no va a pasar. Lo que sí podemos es gestionar esa fatiga, es saber escuchar al cuerpo, qué nos está diciendo, cuándo tenemos que bajar en esa curva, ¿sí? Acuérdense de la gráfica, bajar en esa curva para recuperar un poquito y mantenernos dentro de la tensión y no generarnos una tensión adicional que nos pueda llevar a la ruptura. Hay que escuchar para saber cuándo estamos en ese límite. Evitar apagar nuestros indicadores y dejar de ignorar los indicadores y con eso lograr recuperar un poco el desgaste para que en el siguiente ciclo de trabajo pues podamos operar de mejor manera. Se van a necesitar unos periodos de recuperación proporcionales al esfuerzo que se realizó. Entonces, si yo he trabajado un turno o 3 turnos de 24 horas, pues evidentemente mi descanso no puede ser de 8 horas, ¿cierto? Tengo que tener un descanso lo suficientemente prolongado en el tiempo para recuperar el desgaste de esos turnos que yo acabo de tener, que fueron un sobreesfuerzo además, porque no es normal tener ese esfuerzo. Entonces, tenemos que ser mucho más conscientes. El cuerpo es maravilloso, el cuerpo es inteligente, el cuerpo todo lo sabe, pero el cuerpo también necesita ser escuchado y necesita que nosotros seamos un poco más conscientes de a qué lo estamos sometiendo. Así como con la nevera, no me la abra tanto, cuídeme la nevera, que se va a gastar rápido. Eso tiene un sentido, lo acabamos de ver en nuestro video. Es lo mismo con nosotros. Cuidemos el material, cuidemos nuestro cuerpo, es nuestro material, es nuestra principal herramienta de trabajo, nuestro cerebro, nuestras manos, nuestros músculos, nuestro corazón. Así que es parte de la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos y obviamente con nuestra corresponsabilidad en el sistema de gestión de seguridad y salud, en escuchar, atender y mitigar este riesgo de fatiga. Entonces, todo trabajo requiere una energía. Todo trabajo tiene una energía. Cuanto mayor sea el esfuerzo físico, más energía voy a necesitar. Si voy a empujar un televisor pesadísimo, que yo no tengo la fuerza para hacerlo, seguramente voy a necesitar ayuda de alguien, incrementar la fuerza. Pero si yo sola sé que no lo puedo hacer, pero igual lo voy a intentar y me le voy a medir hacerlo, yo ya de entrada sé que estoy haciendo un sobreesfuerzo y que además de esa fatiga natural, posiblemente vaya a tener un evento agudo o una posible lesión por la fatiga que voy a generar de superar ese límite que tengo yo dentro de mi capacidad, ¿sí? Entonces genero la ruptura del material. ¿Por qué? Porque lo sobrepuse a esos límites, los sobrepasamos esos límites que estaban ahí. Entonces, el cuerpo trabaja por mantenerse en equilibrio. O sea, el cuerpo es sabio, es inteligente, él siempre va a tratar de mantener el equilibrio. Él si necesita dejarte inconsciente para que duermas, eventualmente va a pasar. Si han pasado 48 horas, 72 horas sin dormir, eventualmente el cuerpo se va a apagar, te va a mandar a dormir, te vas a dormir donde sea que estés. Si estás manejando, pues qué pesar, pero se va a dormir. El cuerpo va a llevar ese equilibrio, lo va a buscar y lo va a llevar hasta que pueda sentir que puede volver a funcionar. Por eso tenemos que tener cuidado y tenemos que ser muy conscientes de qué está pasando en nuestro cuerpo. El problema es que eso tiene un límite, ¿ya? Entonces, si nosotros seguimos y seguimos esforzando y ya sabemos que pasamos al límite y que estamos ahí, pero continuamos todavía esforzando aún más, estamos llevando el cuerpo a niveles que no va a poder recuperar después. Es decir, caemos en ya situaciones crónicas que no se pueden recuperar. Podemos llegar a tener mentalmente una psicosis de la cual no nos vamos a poder recuperar, trastornos del estado de ánimo de los cuales no nos vamos a poder recuperar, porque ya sometimos
a nuestro cerebro, a nuestro sistema nervioso central, a unos límites que no tiene marcha atrás. Entonces, evitémonos eso. Cuando el esfuerzo no se puede mantener, entonces ahí es donde aparece la fatiga. La fatiga es nuestro indicador, ¿vale? Tómenlo de ahora en adelante como ese indicador, ¿listo? El testigo en el tablero de mando que nos está diciendo y nos está hablando y nos está diciendo es hora de descansar porque si seguimos voy a terminar fallando, ¿ya? Esta limitación entonces se denomina la capacidad física de trabajo. Es una limitación porque es limitada. Todos tenemos esa capacidad de trabajo, pero pues llega hasta un punto, ¿no? Entonces, esa es nuestra capacidad. Cada persona tiene la suya propia, pero hay unos estándares, hay unos estudios que nos han permitido identificar qué es la capacidad física de trabajo saludable y cuál no lo es. Entonces, hay que revisar un poco nuestra población, si está excediendo esa capacidad de trabajo saludable o no, o si está dentro de los límites, para poder integrar o traer o implementar estos programas de gestión de la fatiga. ¿Qué factores determinan la capacidad de trabajo? Esta capacidad de la que estábamos hablando acá. Entonces, eso depende de muchas cosas. Lo primero es de la salud que tenga la persona. Podemos hablar en este caso de salud cardiovascular, porque en este caso, pues porque va a ser también la salud de nuestro sistema nervioso central, la salud osteomuscular, es decir, pero la salud cardiovascular va a ser la principal porque es la que de alguna forma regula o permite, ¿verdad?, el esfuerzo en todos los demás sistemas. Si yo logro oxigenar la sangre y llevar oxígeno al cerebro, voy a tener una mejor capacidad de trabajo a nivel del sistema nervioso central que si mi salud cardiovascular está deteriorada y no logro bombear sangre y llevar sangre al cerebro o a los músculos, lo cual también va a hacer que mi capacidad de trabajo física esté deteriorada. Entonces, la principal es la salud cardiovascular, ¿sí? De ahí se alimenta todo el resto de los sistemas y por lo tanto va a permitir mayor o menor capacidad de trabajo dependiendo de la salud cardiovascular. El sexo, porque la fatiga está ya demostrado que es menor en mujeres. La capacidad de trabajo, perdón. Eso quiere decir que la fuerza que las mujeres tienen, y eso es claro, uno lo siente y lo percibe, pues va a tener una capacidad más limitada, ¿sí? Eso hace que, sin entrar pues en temas ya como de inclusión, equidad, o sea, hay que tener en cuenta acá también algunas cosas cuando ya son más desde la biología y pues evidentemente implica que nuestro cuerpo físico tenga o no ciertos límites de capacidad de trabajo. Pero implica que entonces seamos mucho más conscientes del tipo de tareas, de funciones o cómo está organizado el puesto de trabajo de las personas que laboran en nuestra compañía. Entonces, si la mayoría de mis trabajadores son mujeres, ¿verdad? ¿Qué tipo de tareas o cómo estoy haciendo para distribuir la carga operativa? Y qué tipo también de descansos estoy dando a esta población. Ya eso va a depender muchísimo de cómo esté determinada su plantilla de trabajadores, pero también de cómo estén gestionando ustedes o cómo estén teniendo en cuenta las características sociodemográficas de la población. La alimentación es clave también porque la alimentación es la que me va a dar a mí la energía necesaria para afrontar y responder a las situaciones. Entonces, si tenemos una muy buena alimentación, igual como la salud cardiovascular, vamos a poder llevar esos nutrientes a todos los sistemas del cuerpo que lo necesitan para poder responder a ese trabajo que se está exigiendo. La práctica deportiva y el entrenamiento, porque uno, nos vuelve más fuertes, mentalmente también nos vuelve más fuertes, emocionalmente también nos vuelve más fuertes, pero además nos genera también la capacidad de recuperarnos de la fatiga propia. Es decir, si yo posterior a la jornada de trabajo, después de haber tenido un fuerte esfuerzo mental en el trabajo que estoy realizando, hago una práctica o un entrenamiento deportivo, una actividad física, voy a lograr recuperar un poco de ese desgaste mental, ¿vale? ¿Por qué?
porque ya lo hemos hablado en otros espacios, el deporte y la actividad física es liberador de endorfinas y liberador de estas hormonas que nos hacen sentir bien, que nos ayudan a sentirnos alegres, contentos, bien, tranquilos, en equilibrio, en paz, y ayuda entonces a recuperar un poco ese desgaste que hubo de la jornada de trabajo. Además que nos hace más fuertes. La edad, porque cuanto más edad, pues menos capacidad. ¿Por qué? Uno, porque el cuerpo va cambiando. Dos, por lo que acabamos de ver en el video, porque hay un desgaste natural con el tiempo. Es decir, nosotros somos materia. Entonces, nuestra materia se va desgastando, va perdiendo esa capacidad operativa o esa capacidad de trabajo con el tiempo. Si nosotros la esforzamos y la empujamos al límite y sobrepasamos el límite, pues lo vamos a hacer obviamente antes de tiempo, ¿sí? Puede ser que ya lesionemos, por ejemplo, lesionemos nuestras rodillas antes de tiempo. Eventualmente con el tiempo las rodillas se van a terminar lesionando, ¿sí? Cuando tengamos 70, 80, 90 años, ojalá lleguemos bastante, ¿cierto? En la longevidad. Pero eventualmente vamos a empezar a sentir esos desgastes. Ahora, ¿qué pasa si tenemos 14 años, ¿verdad? Y por un sobreesfuerzo en un deporte lesionamos una de nuestras rodillas. Tenemos ya una pérdida de la capacidad de trabajo de las rodillas a una edad muy temprana que pues se dio por el sobreesfuerzo, por superar esa barrera o ese límite superior de la tensión que le podíamos dar o la fuerza que le podíamos dar a esa rodilla. Entonces, la edad inevitablemente va a traer la fatiga. Por eso tenemos también que tener en cuenta el tipo de población que tenemos y las características de los grupos etarios, porque con eso también podemos saber quiénes en términos teóricos, porque ya depende también de las condiciones de cada quien, pueden estar en una capacidad de trabajo mayor que otras personas que ya tienen un desgaste. Esto también entendido en relación a la cantidad de descansos o de momentos que han podido dedicar para recuperar la fatiga. Porque en la medida, hablando ya de tiempo, en la medida en que yo estoy más expuesto a la fatiga y cero posibilidades de recuperar la fatiga, pues ese desgaste del material también va a ser mayor. ¿Listo? Y también, pues me va a generar una población que puede tener edades con una muy buena capacidad de trabajo, pero que por el desgaste y por no permitirles recuperar esa fatiga, estén también cerca de los límites de ruptura porque no han tenido la oportunidad de bajar en la curva para volver a subir, ¿sí? No han descansado, no han liberado esa tensión. Entonces, ojo con eso, la edad afecta, pero también más allá de la edad es el trato que le hemos dado a nuestro cuerpo. Si lo hemos sobreexigido, qué tanto, y si le hemos permitido recuperarse, pues qué tanto realmente se ha recuperado. Eso va también a implicar la capacidad de trabajo. La constitución física, obviamente, eso va a también afectar nuestra fatiga física y las condiciones de salud o los diagnósticos que ya podamos tener, porque la enfermedad genera un sobreesfuerzo en el cuerpo. Cualquier tipo de enfermedad mental o física va a generar en el cuerpo un desgaste adicional. El cuerpo está trabajando el doble por mantener el equilibrio, sobre todo cuando son condiciones crónicas de salud, y el esfuerzo que para uno puede representar un 50% de esfuerzo de determinada actividad, para personas que puedan tener ciertas condiciones de salud o cualquier condición de salud, puede implicar un 110% de esfuerzo. Entonces, eso va a depender también muchísimo de las condiciones de salud, que no quiere decir que no lo puedan hacer, pero quiere decir que van a necesitar un periodo mayor de recuperación de la fatiga y ser mucho más conscientes de esa voz interior cuando te dice, ojo que te estás sobreesforzando de más de lo que puedes, ¿listo? Estamos acostumbrados a que con esa frase nos digan, esfuérzate al máximo, dale, tú puedes, haz un poquito del máximo cada día, un 1% más cada día. Yo estoy convencida de que eso es bueno, pero sí tenemos que saber escuchar al cuerpo. Cuando ya ese 1% va a ser más perjudicial que saludable. Y ahí tenemos que hacer una pausa, recuperar, esperar y volver
a generar el esfuerzo. ¿Listo? El impacto entonces en la salud va a ser variado. En realidad esto depende de cada persona, depende mucho de cada persona, pero les cuento algunas de las que son más comunes. La primera son las dificultades en atención. Esto es de lo primero que se va a lesionar con la fatiga. ¿Por qué? Porque nuestro canal con la vida, nuestra vía de comunicación con el mundo es la atención. Es decir, cuando tú quieres llevar un mensaje a alguien, tú le tocas, y está al lado tuyo, ¿no? Le tocas el brazo o buscas la forma de llamar la atención, dices su nombre, activas ese canal por el cual la persona va a recibir todo eso que necesita que tú le quieres decir, todo eso que necesita entrar. La atención es el canal por el cual el mundo llega a cada uno de nosotros. ¿Qué es entonces lo primero que se va a cerrar si nuestra capacidad de trabajo está al límite? Pues el canal por donde va a entrar más información, porque necesitamos, en vez de más información, necesitamos una pausa, recuperarnos para luego sí continuar operando en el mundo. Entonces no necesito más información. Entonces la concentración, la atención se cierra. ¿Listo? Es lo primero que vamos a ver deteriorado. Por lo cual es completamente contradictorio o contraindicado que operemos estando en estados de fatiga. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad atencional. Ahora, viene adicional otra dificultad a nivel cognitivo y es la capacidad de evocar información. Se pierde nuestra memoria, de alguna forma, pues se va a ver alterada. Bien porque no vamos a poder registrar todo lo que está pasando porque la atención ya está comprometida, pero además la capacidad de evocar el recuerdo, de traer a la conversación, a poderlo decir, materializar, utilizar, operar, este tipo de información que necesitamos en el momento, lo vamos a ver difícil también. No nos va a ser tan fácil acceder a esa información y evocar. ¿Listo? Aunque esté ahí. Entonces, cuando estamos muy cansados y nos vamos a enfrentar a un examen, es mucho más probable que no nos vaya tan bien porque nos va a costar evocar información. Ahora, nuestra fatiga también, como en los carros pasa mucho, tiene como un tanque de reserva. Entonces, el cuerpo te va diciendo, ojo, ¿verdad? Pero en el caso en el que por supervivencia yo necesite activar como ese tanque de reserva, nuestro cuerpo se va a preparar para responder. O sea, él igual, si necesita pues adrenalina, lo que necesite, él va a entrar en un estado que te va a permitir a ti la capacidad de trabajo necesaria para sobrevivir. Solo lo hace en momentos de supervivencia. El tema es que nosotros mentalmente nos podemos programar para esos momentos de supervivencia en temas que no son realmente supervivencia. Entonces, cuando pienso que sí o sí lo tengo que hacer, así esté cansada y no pueda más, pero de eso depende el futuro, depende la estabilidad de mi trabajo, entra en juego esos estados mentales de supervivencia, porque el estatus social, la posición dentro de la familia, la capacidad de dar, proveer a la familia, son también condiciones que para nosotros entran a jugar dentro de ese estado de supervivencia. Entonces, cuando jugamos con esa información, estas creencias, ¿verdad? Comenzamos a trabajar y a tener comportamientos adicionales como con un esfuerzo extra que el cuerpo programa para responder. Entonces, yo estoy en un examen y sé que de eso depende todo mi semestre en la universidad. Voy a sacar todo lo que tengo, aunque esté muy cansada, y lo voy a tratar de sacar adelante. Puede que funcione, puede que esa capacidad extra funcione, pero una vez termines vas a sentir todavía más el peso del desgaste físico. Va a ser incremental esa sensación desagradable de cansancio y de pérdida de energía. Que normalmente, no sé si ustedes han visto esos programas de supervivencia, pasa mucho también que las personas entran en shock, el cuerpo, el sistema entra en shock una vez logran salir de la situación. Estuvieron en las peores circunstancias, estuvieron alertas y lográndola y piloteándola hasta que logran salir, y una vez alguien los encuentra o logran pedir ayuda o logran visibilizarse y recibir esa ayuda, ahí mismo colapsan. Ya se secó todo ese tanque de reserva que teníamos, todas las hormonas que nos ayudaron a sobrevivir ese momento y a traspasar nuestros límites de la fatiga,
ya el cuerpo termina de hacerlo, pero ya en un colapso donde la fatiga evidentemente pues va a generar un daño posiblemente permanente. Entonces, así funciona. Esto es un poco pues como la manera de nosotros de funcionar, y nosotros sin darnos cuenta de forma bastante irresponsables jugamos mucho con ese tipo de cosas. La irritabilidad o la habilidad emocional son también de las primeras condiciones que se ven afectadas, la incapacidad para regular nuestro estado de ánimo. Nuestro cerebro, ustedes saben que tiene los lóbulos prefrontales, que son aquellos que nos ayudan a tomar decisiones, y tienen estas funciones ejecutivas que son las que nos ayudan como a operar de forma inteligente dentro de nuestro espacio. Nos ayudan a abstraer información, nos ayudan a categorizar, nos ayudan a regular nuestras emociones, nos ayudan a ser socialmente agradables y a tener interacciones funcionales. Eso es lo primero que vamos a ver comprometido, las funciones ejecutivas, cuando entramos en estos estados de fatiga donde ya no podemos funcionar. Luego vamos a tener problemas de sueño, porque la fatiga alta ya en extremo nos va a dificultar poder tener un sueño reparador. Sin embargo, también la privación del sueño nos va a generar esos estados de fatiga crónica. Entonces, hay que siempre tratar de dormir, así sea con algunas ayudas en caso de requerirse con un médico que nos ayude a regular el sueño. Síntomas físicos vamos a tener varios. Vamos a tener todo nuestro cuerpo con la fatiga se va a ver alterado. Entonces, posiblemente tengamos dolores de cabeza, que son los primeros que vamos a sentir. Vamos a sentir que tenemos una pérdida del control de todo nuestro sistema osteomuscular, de nuestra motricidad fina. Vamos a sentir también la necesidad de aislarnos socialmente. Vamos a vivir una distorsión de quiénes somos. Empezamos a perder conciencia o claridad de quiénes somos en autoesquemas. Entonces, el autoconcepto de lo que yo puedo hacer, hasta dónde puedo, la autoestima, ¿verdad? De qué tanto me estimo a mí mismo por eso que puedo hacer. Todos los autoesquemas se van a ver comprometidos. Entonces, ahí vamos a tener una distorsión de nuestras capacidades también. Y eso va a hacer que podamos o someternos a un límite mayor del permitido propio, o al contrario, pues vamos a subestimar muchas capacidades y vamos a perder la oportunidad también de esos logros o de esos retos importantes, que nos va a llevar a una desmotivación y, como les decía hace un momento, posiblemente trastornos del estado de ánimo, sobre todo ansiedad y depresión, que pueden ser reversibles en caso de que la fatiga logre tener esa recuperación, que en caso de que no, y estamos hablando de una fatiga crónica, pues o nos va a tomar un poco más de tiempo recuperar, o pueden ya tener esos daños irreversibles. Entonces, tipos de fatigas. Vamos a tener uno según el gasto energético y otro según el tipo de esfuerzo. El gasto energético es entonces qué tanto sobrepasamos el límite. Y en el tipo de esfuerzo es específicamente sobre qué actividad sobrepasamos ese límite. O sea, qué de nuestro material utilizamos con un sobreesfuerzo. Entonces, en el caso del gasto energético, vamos a hacer un zoom ahí. El agudo se experimenta inmediatamente después de la actividad extenuante. Entonces, un ejemplo de eso normal es que pasamos todo el día en casa limpiando. Todo el sábado llegamos de una jornada de la semana muy fuerte, terminamos el viernes 6, 7 de la noche, cansados, preparamos todo para el sábado, salimos a comprar todo lo que nos hacía falta, y el sábado, después de toda esa carga de la semana, decidimos ponernos a hacer una jornada de limpieza profunda. A las 6 de la tarde del sábado estamos completamente apagados, completamente agotados. Eso es porque se experimenta una fatiga aguda posterior a la actividad, ¿listo? Sumado a una carga de desgaste con la que ya veníamos, que pues no facilita obviamente que se haga esa recuperación de energía. O sea, ya arrancamos de por sí con la energía a un 70%. Se caracteriza entonces por la disminución rápida de la capacidad funcional. ¿Sí? Es más rápida, pero así también su recuperación es más rápida. ¿Listo? Entonces, con un par de horas de descanso, de estar, además que, acuérdense que los factores psicológicos como la satisfacción, la realización personal,
ayudan a compensar un poco los estados de fatiga, ¿sí? Son de alguna forma la recompensa, ayuda a afrontar mejor la fatiga. Entonces, este tipo de jornadas también trae unas gratificaciones que va a ayudar a que la fatiga pues logre recuperarse de forma más rápida. Entonces, por eso decimos que es un desgaste agudo. Agudo puede ser también lo que hablábamos hace un momento de someterlo a una tensión tan alta que el desgaste es inmediato, justo después de la actividad se da el desgaste. Aquí estamos hablando de un agudo que se puede recuperar, pero puede ser que el evento agudo nos lleve a una fractura que ya no es viable de recuperar, ¿no? Un evento agudo que nos llevó a eso. Pero entendiéndolo dentro del tiempo, este tipo de desgaste lo podemos recuperar. La subaguda es algo ya un poco más prolongado en el tiempo, entonces es un gasto energético que hemos venido trayendo durante unos meses o un año, hemos venido tratando de llevarlo, pero ya estamos demasiado agotados con el tema lo tenemos hasta acá, estamos absolutamente contaminados ya con ese tema porque ya lo vemos hasta en la sopa. Y el mejor ejemplo de esto son las tesis de grado. Todos seguramente hemos pasado por en algún punto, o en el pregrado, en los posgrados, por un trabajo de grado. Ese tipo de desgaste es el que sentimos cuando estamos con una fatiga subaguda. Entonces hay un esfuerzo que es mental, pero también físico, pero también emocional, porque es tan prolongado en el tiempo, pero con un límite dentro de los límites, ¿verdad? Que se va produciendo el desgaste muy poco a poco en el tiempo. Entonces, este se da en meses. Y luego está el crónico, que el crónico es cuando ya la fatiga persistió por durante tanto tiempo que definitivamente el evento pues ya empieza a afectar significativamente la calidad de vida. Y esta es la que suele relacionarse con el trabajo. Y el ejemplo para esta es el síndrome de burnout. Esta es la que se relaciona con la actividad laboral. Cuando llevamos muchos años haciendo la misma actividad, con las mismas condiciones de trabajo, hemos estado trabajando 7 años en atención al usuario, hemos tenido que lidiar con las emociones del usuario durante 7 años y ya el desgaste de nosotros, nuestra fatiga emocional también y física y mental se incrementa a un nivel en el que ya no me es posible recuperarla. Salgo a vacaciones, salgo 8 días, 15 días a vacaciones y cuando voy ya a volver, caigo en depresión, anticipo, me da ansiedad, vomito, ya no quiero ir. Esa es la fatiga crónica. Y eso se da prolongado porque durante mucho tiempo estuviste expuesto a esa fuerza, a ese desgaste que te fue desgastando y desgastando y desgastando a un nivel en el que lograste enfermarte. ¿Listo? Esa es la crónica. Esa es la que queremos evitar sobre todo. La subaguda y la aguda la podemos trabajar. Y la fatiga física, que ya vienen siendo estas, ya me voy a devolver para que lo vean acá otra vez. Entonces están las de gasto energético y están las del tipo de esfuerzo. Entonces, en las del tipo de esfuerzo tenemos la física, la mental, la sensorial y la emocional. La física, entonces, es el estado de debilidad del cuerpo por la actividad, por la fuerza que realizamos, el gasto de energía que tuvimos por una actividad. Entonces, ¿qué vamos a sentir? Sensación de cansancio, en general, esta es la que vamos a sentir en todas, pero sumado a una debilidad muscular, entonces no hay energía. Pero es que además los músculos ya no me responden, es que no puedo ni levantar el brazo, no puedo ni abrir ni destapar una botella. De verdad, estoy tan cansado que no puedo hacerlo. Esa es el desgaste físico, ¿listo? Producido por una carga de trabajo físico excesiva. Y esta es la que queremos evitar cuando tenemos movimientos inadecuados, levantamiento de fuerzas inadecuada, porque ahí sometemos, que puede ser aguda, porque fíjense que unas están en el tipo de gasto energético y otras están en el tipo ya como de sistema que estamos usando de nuestro cuerpo. Entonces, puede ser aguda, puede ser que yo en un momento dado, por levantar y hacer un esfuerzo de una carga de forma inadecuada, termine teniendo un desgaste agudo, pero pues muscular. Entonces ahí voy a tener una fatiga física aguda, ¿sí? O puede ser que ya de tanto que hice el mismo movimiento y el mismo movimiento durante tantos años, ya tengo una lesión.
¿cierto? Entonces ahí voy a tener una fatiga física crónica, ¿sí? Entonces es la pérdida de la capacidad de trabajo, es decir, el agotamiento, la debilidad producido por el esfuerzo, en este caso osteomuscular, que va a generar una incapacidad para responder a una tarea, ¿listo? La mental, entonces, es lo mismo, pero en la mente. Entonces, ¿cómo es el agotamiento mental? Es todo lo que tiene que ver con nuestras funciones cognitivas. Entonces, hablamos de la capacidad para concentrarse, la falta de claridad mental para tomar decisiones, la irritabilidad, porque la fatiga mental está relacionada, acuérdense, con las funciones ejecutivas, y una de las funciones ejecutivas es la regulación emocional y la toma de decisiones emocionales. Entonces, todo lo que nuestro cerebro hace por nosotros, eso va a implicar fatiga mental a nivel del sistema nervioso central. Entonces, si vamos a desarrollar una nueva tarea, a resolver un problema, salimos del trabajo cansados de todo ese esfuerzo mental y llegamos a casa a ayudar a nuestros hijos con la tarea de física. Pues es un desgaste muy fuerte, ¿verdad? Posiblemente se nos haga hasta difícil la tarea, va a ser como, pues yo sí me acuerdo de eso, pero no tengo ni idea cómo se hace y no te va a dar para poder meterle el esfuerzo y la energía que necesitas para resolverla, ¿sí? Eso es esa sensación de agotamiento mental, ¿listo? Y está producido por cualquier situación que demande un alto nivel de concentración. Es decir, cuando cognitivamente hablando, ese esfuerzo cognitivo es requerido en la tarea y yo ya, pues ya, superé el límite y colapsé. Y la fatiga emocional, que es el agotamiento profundo, porque todos nos vamos a agotar emocionalmente. Nosotros salimos de hablar con un familiar que tiene un problema y vamos a salir emocionalmente agotados. Pero la fatiga emocional realmente se produce cuando es un agotamiento profundo de los recursos emocionales, cuando tú sientes que ya tus emociones son en su mayoría percibidas como displacenteras, negativas, cuando ya no ves la forma de regularlas fácilmente, cuando tu labilidad emocional, es decir, los cambios entre las emociones, es mucho más frecuente que antes, cuando no tienes esa capacidad o ese control sobre tus emociones para funcionar de forma adecuada. Esa es la fatiga emocional. Y se produce por estar expuesto constantemente a situaciones que son emocionalmente demandantes, es decir, que exigen de ti esa capacidad de regular tus emociones, de entender las emociones de los demás, de tener tu mejor cara, de tener tu mejor actitud. Esas situaciones desgastan, drenan las emociones. Entonces, terminan generándote una carga adicional y generándote el desgaste ya luego de poder regular y manejar esas emociones. ¿Qué es lo que pasa normalmente con el servicio al cliente? ¿Sí? Y finalmente, para terminar, está la fatiga sensorial, que es el agotamiento de la capacidad sensorial. ¿Listo? Los ojitos, los oídos, perdemos esa agudeza, esa capacidad. Esa es la fatiga sensorial. Y también nos toca descansar de esto. Prevención, chicos. Desarrollen estrategias, un programa a turnos adecuados, gestionen la fatiga. En el turno, no solamente me refiero al turno nocturno, nuestro turno normal de 8 a 5, eso es un turno, ¿sí? Nuestra jornada de trabajo tiene que tener las condiciones de yo poder tener pausas regulares que me permitan durante la misma jornada recuperar, porque también tenemos gastos energéticos durante la jornada. Entonces tengo que tener la capacidad de pausar, de descansar. La promoción de un equilibrio entre la vida y el trabajo, la garantía desde nuestro rol que la gente vaya a tener sus horas de sueño correctas. Entonces eso va a depender del número de horas que estamos trabajando. El hecho de yo tener una auditoría al día siguiente y tener a todos mis colaboradores ahí trabajando hasta las 3, 4 de la mañana, que al día siguiente van a su casa a las 5 solo a bañarse para volver al trabajo, eso no es garantía de una buena calidad de sueño y no es justificable. Ni porque ustedes digan, no, es que pasó una vez, es que nos tocaba, es que si no nos cerraban. No es justificable. Eso no debe pasar. Eso es un desgaste que puede llegar a ser irreversible para muchas personas si ustedes no se dan cuenta. El diseño ergonómico del puesto de trabajo, porque la ergonomía del puesto hace que pueda tener yo mayor o menor estimulación y eso puede hacer mayor o menor fatiga. La cantidad de estímulos a los que yo le tengo que poner atención me puede generar una fatiga mental o sensorial. Entonces, el puesto tiene que ser también ergonómico para eso.
la rotación de las tareas para que la gente no viva la monotonía, un buen reconocimiento, acuérdense que lo hablábamos, como el refuerzo ayuda a que la gente se sienta mejor y recupere mejor la fatiga, y siempre estar formando en hábitos, porque esto es muchísimo de hábitos también, de qué pueden hacer, como la higiene del sueño, por ejemplo, es un buen hábito, el ejercicio, la sana alimentación, esos son hábitos de recuperación. De la fatiga al accidente, la generación de la fatiga me va a llevar a un aumento de errores. ¿Por qué? Porque disminuye la atención. Eso va a hacer que yo no tenga la capacidad de respuesta que tenía antes, por lo que ya hemos hablado, y va a generar el accidente. Y recuerden que nuestra principal herramienta para recuperar la fatiga es el sueño. ¿Listo? Un sueño me va a permitir restaurar físicamente mis tejidos, mis músculos, me va a permitir restaurar mi función cognitiva, va a permitir limpiar lo que nos sirva, sacar lo que nos sirva, va a permitir que la información del día se procese, que haya consolidación de la memoria, va a permitir un equilibrio hormonal que me va a favorecer ya al momento de la fatiga emocional, y con eso pues empieza por nosotros y tenemos que tener en cuenta que la prioridad es el sueño de calidad, que el mantener el equilibrio entre el trabajo y la vida personal nos va a ayudar a gestionar la fatiga. Eso es algo de nosotros y de la empresa, es una corresponsabilidad. El ejercicio regular, porque nos ayuda a incrementar también las endorfinas y a mejorar el estado físico, la alimentación y una adecuada gestión del estrés. ¿Listo? Estos tips nos van a ayudar con una gestión de fatiga personal, o sea, individual, pero también si los involucramos dentro de un programa de prevención a nivel organizacional, además de el fortalecimiento de políticas institucionales para gestionarlo, nos va a favorecer bastante bien los estados de recuperación de fatiga, no de prevención de fatiga, de recuperación, de la gestión de ese desgaste que va a ser natural. Muy bien, muchísimas gracias a todos por su atención. Pasemos al sondeo. Aquí en la bibliografía les dejo algunos enlaces para que puedan ampliar un poco esta información. Pero en términos generales, pues esto era lo que traíamos para hoy para ustedes. Así que vamos al sondeo para ver cómo cerramos en nuestras preguntas. Igual creo que bastante bien, porque al principio nos fue bastante bien. ¿Listo? Doctora Dayana, muchas gracias por tu intervención. Así es, daremos paso a nuestro sondeo final. ¿La fatiga laboral se resuelve por sí sola sin necesidad de intervención o gestión? A, falso, B, verdadero. Daremos 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, falso, 95%, B, verdadero, 5%. Doctora, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Muy bien, la respuesta correcta es falso. La fatiga sí se recupera por sí sola, pero la fatiga laboral se tiene que gestionar dentro de un programa de prevención de gestión de la fatiga laboral. Perfecto, muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué papel desempeña el sueño reparador en la gestión de la fatiga? A, no tiene impacto en la fatiga laboral. B, aumenta la fatiga. C, ayuda a recuperar la energía y prevenir la fatiga. D, solo es relevante para la fatiga física. Tendremos 15 segundos para responder esta pregunta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, no tiene impacto en la fatiga laboral, 0%. B, aumenta la fatiga, 2%. C, ayuda a recuperar la energía y prevenir la fatiga, 97%. D, solo es relevante para la fatiga física, 1%. Doctora, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Correcto, la respuesta correcta es que nos ayuda a recuperar la fatiga. Perfecto, doctora. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo final. ¿Cuáles son los 3 tipos de fatiga según su duración que pueden experimentar los individuos en un entorno laboral? A, aguda, subaguda y crónica. B, mental, emocional y física. C, ninguna de las anteriores. Tendremos 15 segundos para responder esta última pregunta. Estos son los resultados de esta tercera y última pregunta del sondeo final.
A, aguda, subaguda y crónica, 33%. B, mental, emocional y física, 66%. C, ninguna de las anteriores, 1%. Doctora, ¿cómo nos fue con esta tercera pregunta? Mejoramos respecto a la primera, porque en la primera todo el 90% dijo que mental, física y emocional. Acá ya tuvimos solo un 66%. Pero esa es la respuesta incorrecta. Quienes tuvieron la respuesta correcta fueron los que marcaron la respuesta aguda, subaguda y crónica, porque en tiempo es aguda, subaguda y crónica. ¿Listo? Por el tipo de pregunta, es sobre el tiempo. Bien, muchísimas gracias entonces y estaremos atentos a vernos en una próxima ocasión. Doctora Dayana, muchas gracias a ti por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. Tenemos una invitación muy especial para todos los habitantes del departamento del Casanare. Este 19, 20 y 21 de octubre estaremos realizando nuestro Congreso Técnico en Promoción y Prevención Casanare Más Positiva 2023, que tendrá lugar en la Cámara de Comercio de la ciudad de Yopal. Tendremos la participación de los mejores expertos a nivel nacional, con más de 12 conferencias de alto nivel y múltiples beneficios para los asistentes. Recuerden que este evento es totalmente gratuito. Para mayor información y realizar su inscripción pueden escanear el código QR que les aparece en pantalla o comunicarse al correo educa.certificados@positiva.gov.co. A continuación les dejaremos un video de lo que vivimos en nuestros diferentes congresos. Que tengan un muy buen día. Hasta luego. Este evento me gustó porque hubo una integración real entre las empresas, los trabajadores y Positiva. Pudimos ver a los trabajadores en otro escenario donde se entregaron totalmente a compartir temas de promoción y prevención. Hemos aprendido las diferentes prevenciones que hay para desenvolvernos en los diferentes ambientes que normalmente en la vida cotidiana estamos. Aprendí sobre el cuerpo de protección, la salud y sobre ser un buen bombero y además que es muy importante. Me gustó todo, cómo ver con los niños estaban compartiendo con sus familias, cómo se integraron, cómo bailaron, cómo brincaron y al final que fue el tema del cuento de cómo quedaron las moralejas de todo lo que hicimos el día de hoy. Me ha encantado poder compartir con mi familia y enseñarles también cómo cuidarse. A Positiva le agradezco enormemente que haya tomado el departamento de Sucre para hacer este evento tan especial, donde compartimos, nos divertimos y sobre todo aprendimos de prevención. Muchas gracias a ARL Positiva Compañía de Seguro, siempre cuidándonos y apoyándonos. Gracias, Positiva. ¡Gracias, Positiva!